amor en Cristo Jesús. Hace unas cuantas horas, durante el transcurso de un viajecito que hice en Uber, estaba yo pensando en algo que formó parte de mi vida durante muchos años, en mi juventud, en mi adolescencia, y le voy a decir cómo se llama eso, directo y claro, desde el principio, para que no nos andemos por las ramas. Se llama doble moral, doble vida. Y sabe que eso es algo tan común dentro del cuerpo de Cristo, en el Evangelio del Señor. Habemos tantos que pasamos por periodos de ese tipo, que el Señor le dio a mi corazón el sentir de que debía compartirle este asunto de la dualidad que a veces nosotros tenemos como cristianos. ¿Y a qué dualidad me refiero? A la dualidad de comportamiento, de acción, de palabra. Me voy a remitir a una anécdota bíblica que usted seguramente conoce muy bien, de un hombre que era un tipo especial, era medio atravesado, era muy sanguíneo, es decir, con estados de ánimo muy acelerados, y se ponía bien emocionado a veces bien triste. Estaba bien loquillo este tal Simón, pescador Galileo, que después fue sobrenombrado como Pedro por el Señor a causa de que fue la señal del inicio de la iglesia. Muchas personas dicen que él es el fundamento de la iglesia. No nos hagamos bolas. Pedro no es el fundamento de la iglesia, pero sí fue el primero al que le fue revelada su posición como una piedra de un edificio, de la cual la roca, que es el fundamento, es Cristo Jesús. Amén. Es muy simple, no tiene mayor complicación. Y esto, sin embargo, y a mí me llama mucho la atención, no hizo que Pedro automáticamente fuera convertido así, por Dios, de una forma radical, en una persona impecable. La palabra impecable, creo que se queda clara, ¿no? Impecable quiere decir sin pecado, o incapaz de pecar. No es así. Él siguió pecando, él siguió siendo imperfecto, y él siguió teniendo su temperamento y su identidad, que naturalmente los años fueron moderando y fueron puliendo por causa del Espíritu Santo. Nosotros no vemos al mismo Pedro en los evangelios que cuando escribió sus cartas maravillosas. Un hombre dulce, un hombre lleno de amor, un hombre lleno de misericordia y de sabiduría. Los años fueron transformándolo, pero de este Pedro lo que yo quiero comentarles es esto, que él en un momento dado era una persona que tenía una cercanía, una comunión con el Señor Jesucristo tal que hasta los que a veces utilizan comercialmente la escritura para obtener cosas, han dicho que él era algo así como un superhombre, y no es cierto. La verdad es que Pedro era un hombre común y corriente. A mí me llama mucho la atención el hecho de que él no es que tuviera precisamente una doble vida. Él era un hombre entregado al Señor, pero precisamente a eso me quiero referir. Pedro, a pesar de sus defectos, a pesar de su falta de dominio propio en muchas ocasiones, y de su forma tan emocional de actuar a veces, reveló en una situación muy particular cuál era la naturaleza de su alma, porque estaba sentado en una fogata en donde había multitud de personajes cuya naturaleza era totalmente ajena al Evangelio. Él no tenía nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Solo Pedro, el único. Pero confundido entre la multitud, Pedro era simplemente una persona como los demás. Era fácil confundirlo, no se podía distinguir. Era un hombre que se vestía como los demás, que andaba como los demás, que seguramente las poblaciones que no eran tan grandes, había muchas posibilidades incluso que te toparas con gente conocida, ¿no?, que supiera quién eres. Sin embargo, ocurrió un evento muy curioso. Pedro, que estaba a la espera de ver qué sucedía con su señor, que había sido apresado
y que estaba metido ahí en el Sanedrín y que estaba siendo interrogado, perdón, pero salvajemente interrogado, agresivamente interrogado. Estaba temeroso porque sabía que la consigna en contra de Jesús era un complot verdaderamente criminal. Hay muchos libros respecto, si algún día usted tiene curiosidad, búsquelo. El juicio de Cristo es un libro que le va a mostrar desde un punto de vista jurídico lo injusta y lo inaceptable que fue que fue el proceso de Jesús. Pero bueno, estamos hablando de ese Pedro, un hombre que ciertamente tenía defectos, ciertamente era imperfecto, ciertamente era capaz de cometer un pecado en cualquier momento, como usted y yo, o sea, no creo que él era algo especial, más bien lo que le quiero decir es que Pedro no era algo especial. Pedro era un hombre igual que usted y que yo, un ser humano como usted, hermana, como usted, hermano, igual que yo, y que podía tener defectos. Y sin embargo, ese día, oculto en la fogata, confundido entre la gente, lo distinguieron. No había nadie que lo conociera de rostro, no había nadie que lo hubiera visto. ¿Saben por qué distinguieron a Pedro? ¿Por qué supieron que era discípulo de Jesucristo? Porque era un auténtico discípulo de Jesús y no podía evitar que se le notara por su forma de hablar. No podía evitar que se le notara porque él tenía algo diferente, algo que lo distinguía de los demás. Y una mujer dijo, sí, él habla como los que andan con Jesús. Pedro no sabía cómo, Pedro no quería parecerse a los discípulos, tenía miedo, lo que él quería precisamente era confundirse, y dice la Biblia que se sintió tan espantado con la posibilidad de que también lo fueran a apresar a él, le fueran a hacer algo a él, a su familia, a su esposa, a su suegra, seguramente a sus hijos, porque no hay judío casado sin hijos, es en serio, tal vez el único fue Pablo, que asumimos muy probablemente que enviudó, pero no pudo esconderse, no pudo ocultar su naturaleza. Y todos, cuando lo vemos desde afuera, es decir, con la Biblia en la mano, decimos, claro, pues es que él era un hijo de Dios, era un discípulo, era una persona que andaba con Cristo. Yo quiero preguntarle, y que usted se pregunte a sí mismo, cuando usted anda metido en un ambiente completamente ajeno al Evangelio de Jesucristo, en su trabajo, en la escuela, con sus vecinos, en el mercado, en el súper, ¿la gente nota inmediatamente que usted es una discípula o un discípulo de Jesucristo? ¿O es un cristiano de la secreta? Dígame usted, ¿hay elementos de su vida que lo hacen distinguirse? ¿Hay elementos de su vida que lo hacen ser distinto de los demás? ¿O ha usted ganado una tremenda habilidad para poder mimetizarse en el mundo y no notarse? No ser como una lámpara prendida en medio de la oscuridad. Y que la gente diga, sí, ese es un discípulo, esa es una discípula de Jesús. Porque ciertamente yo en mi juventud podía andar en la calle con mi Biblia y andar cantando y andar hablando del Señor, me subía a los camiones o al metro y todos lo hacíamos, No crea que yo soy algo sobrenatural, así éramos los jóvenes de mi generación, vivíamos un mundo distinto al de hoy y un evangelio con una perspectiva distinta a la de hoy, y lo hacíamos y era normal. Pero hoy no es normal, hoy es incluso un problema porque el enemigo ha tomado posiciones que estaba escrito que las iba a tomar. No está pasando nada que nos tome por sorpresa, porque cada cosa que está sucediendo está escrita. Lea ahí Mateo 24 y 25 y verá. Hoy estamos viviendo entre los versículos 6 y 8 de Mateo 24 y va a seguir avanzando la cosa. Pero la cuestión que yo quiero tocar hoy es esta. Dice la palabra de Dios aquí en Eclesiastés 9:8. Déjeme leerle este texto, que en mi juventud era un texto
críptico, o sea, no entendía la profundidad de lo que quería decir. Fíjese, dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Aquí hay dos figuras bíblicas que creo que todos entendemos con claridad. Perdón, ¿cuál Sí. es? La cita, Eclesiastés 9:8. Disculpe, ya. Los vestidos blancos son una figura de la santidad, una figura de la irreprensibilidad, es decir, no de la perfección, pero sí de la continua limpieza por la sangre de Cristo, que nos mantiene limpios. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Sabemos nosotros que el aceite de la unción es símbolo del Espíritu Santo. O sea, traduciendo esto a términos no figurativos, sino literales, diría, en todo tiempo sea tu vida irreprensible y que tenga siempre al Espíritu Santo sobre ti. Obviamente, si no fuera necesario, el Señor no nos lo hubiera dicho. Si está en la Biblia es porque hace falta que meditemos en ello, hace falta que nos esforcemos en ello y que se convierta para nosotros esto en una forma de vida. Y el problema es que a menudo esto no es una forma de vida para nosotros. Esto es solamente un texto bien bonito que leer y un ejemplo muy bonito que ver de los personajes bíblicos. Además que saben que los personajes bíblicos son personajes históricos, no son de un cuento, no son de una fábula. Son gente que vivió realmente, que caminó, que anduvo por las calles que todavía existen allá en la región Galilea y que tuvieron problemas, circunstancias, dificultades y situaciones idénticas a las que nosotros vivimos todos los días. Y sin embargo, para ellos, para los que caminaron con Jesús, era imposible esconder su naturaleza transformada por el Espíritu Santo. Era imposible que ellos pudieran mimetizarse. Y cuando Pedro lo intentó desesperadamente, maldiciendo y haciendo un escándalo nada apropiado para que no creyeran que él era cristiano, entonces la amargura de esa acción lo llevó a un dolor terrible, a un dolor tremendo, que sin embargo Dios perdonó. Y Dios le permitió transformarse. De veras, denle una revisada a la vida de Pedro en los evangelios, en el libro de los Hechos, y luego échese un clavado a sus cartas. Y trate de escarbar en las cartas, además del mensaje divino que tienen las cartas, que es la palabra de Dios, ahí vea usted, trate usted de escarbar y de ver el reflejo de la personalidad de ese noble anciano, en el que se convirtió Simón el pescador, por causa de el andar todo el tiempo irreprensible, confesando su pecado, para que la sangre de Cristo activa sobre su vida le mantuviera limpio y siempre lleno del Espíritu Santo, de forma tal que la sombra de Pedro bastaba para que los enfermos sanaran. Yo quiero que usted entienda que no es el poder de Pedro, sino del Espíritu de Dios, y la forma en la que Pedro activó ese poder sobrenatural, que hace cosas maravillosas, no fue siendo un gran hombre, sino estando lleno del Espíritu Santo. Y para estar lleno del Espíritu Santo hay un requisito, y es serle fiel a Dios. Y ser fiel a Dios es ser íntegro, ser el que eres en Cristo, estés o no estés con las personas que te van a ver y te van a decir, hola hermano, hola hermana. A lo mejor no te van a decir hola hermana, te van a decir hola Betina, ¿cómo estás señora? Pásale marchantita. O sea, estoy hablando de que seamos hombres y mujeres de vestiduras blancas, hombres y mujeres ungidos donde quiera que estemos. Que no pensemos que esta clase de actitudes son reservadas para el templo, son reservadas para la casa de oración, para la célula, para los estudios bíblicos, para cuando estamos con los hermanos, sino que sea la naturaleza misma de nuestra identidad renovada en Cristo Jesús, donde quiera que estemos, y que no solamente permitamos que el Señor se manifieste en todo momento, sino que nosotros nos esforcemos en que sea manifiesto. No se trata únicamente de decir, bueno, ok, sí lo voy a permitir. No, no, no. Es que esfuérzate en que se note. Si tú te subes a un vehículo, yo por eso decía al principio del viaje en el taxi,
y el hermano Jorge seguramente lo tiene claro, ¿no? Surge una plática de la cual en un momento dado surgen conceptos. Ayer fíjese que me llamó mucho la atención la forma en que me estuvo atajando el taxista, cuando yo estaba mencionando directamente a la persona, a la identidad de Dios, como quien hace cosas en la vida. Él decía, es que la naturaleza, es que la vida, y yo le decía, es que Dios. Así que le daba la vuelta y nos cambiaba el tema, ¿verdad? Llegó un momento en que dije, bueno, ya, está bien, vamos a orar por él nada más. Hay gente que va a actuar de esa forma evasiva, hay gente que probablemente va a ser agresiva y que te va a rechazar por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero, ¿y qué? ¿Y qué? De toda esa tierra va a haber algunos que sean tierra buena y en los cuales va a caer la semilla y va a crecer y a dar fruto y va a haber una vida salvada. Pero si todo el tiempo estás pensando en, ay no, ¿para qué me pongo a hablar del Evangelio? ¿Qué tal si molesto a las personas? ¿Qué tal si les incomodo? Mire, si les va a incomodar que usted les hable de Cristo, que se incomoden. Ellos han incomodado a Dios toda su vida con su pecado, igual que nosotros. O sea, no crea usted que nosotros estamos exentos, ¿verdad? Es parte de lo que somos, pecadores, pero es parte de lo que Dios quiere que dejemos de ser por causa de su amor. Entonces, agarra usted una hojita, póngalo usted en su celular, no sé cuál sea la forma en la que usted pueda estar viendo este texto, pero yo le invito en el nombre de Cristo Jesús a que convierta este texto en un estandarte que continuamente esté ondeando en frente de sus ojos. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo sea una persona apartada para Dios y que el Espíritu Santo permanezca todo el tiempo sobre ti. Y esto va a causar problemas, sí, no te estoy diciendo que esto va a hacer que tengas más, una vida más bonita, no, probablemente te cause algunas dificultades, pero va a valer mucho, mucho, mucho la pena, porque tal vez alguno, o incluso muchos, se salven, incluyendo a los de tu casa. Gloria a Dios. Mediten. Amén. Ser esa novia, ¿no? Sí, no toda la iglesia visible es novia, ¿eh? La novia es la iglesia invisible, la de aquellos que dentro de las congregaciones verdaderamente andan de blanco y están ungidos por el Espíritu.